Hola, estamos aquí para resolver el segundo problema propuesto de rectificadores de esta tercera unidad. En este caso, en este segundo problema, el enunciado es exactamente el mismo, el circuito es prácticamente el mismo que el del problema 1. Lo único que se le ha añadido ha sido pues una fuente de tensión que vemos aquí abajo del todo en la carga. Esa fuente de tensión tiene un valor de 20 voltios, ¿de acuerdo? Y entonces, salvo esa modificación, todos los demás datos son exactamente los mismos y se pide determinar las mismas magnitudes eléctricas que en el caso del primer problema, y vamos a ver cómo estas varían. Realmente la resolución del problema es relativamente sencilla. Bien, en el primer apartado se nos pide la tensión media en la carga. Como ya sabemos, para este tipo de rectificador monofásico de onda completa no controlado, la tensión en la carga es 0,9 veces la tensión eficaz de entrada. En este caso, pues el resultado es el mismo que en el problema anterior, es decir, 207 voltios. Dado que esta tensión no depende de del tipo de carga, sino que solamente depende del tipo de rectificador. Bien, ahora sí, hay que tener en cuenta que, como dijimos ya antes y se ha comentado en clase, cuando hagamos un cálculo en el lado de la carga del rectificador hay que aplicar la teoría de corriente continua, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que para calcular el valor de la intensidad de salida, o I sub L, como se llama en el circuito, hay que aplicar la teoría de Kirchhoff y decir que la tensión aplicada a la carga menos la fuente de tensión de esta, partido de la resistencia, ya que estamos en continuo y la L no afecta en régimen permanente, pues será igual a ese valor de intensidad. Entonces, en este caso tenemos 207 voltios menos los 20 voltios de la FEM de la carga, partido de la resistencia que tomaba un valor de 5 ohmios. Por lo tanto, el valor de la intensidad es ahora de 37,4 amperios. Es decir, ya en este caso la intensidad es distinta. Concretamente, la intensidad es, con respecto al problema anterior, la intensidad es menor. En el problema anterior eran 41,4 amperios y aquí 37,4. Eso es lógico desde el punto de vista de que hay una fuente de tensión en la carga que se opone a la tensión que ofrece el rectificador, y por lo tanto la intensidad que circularía por la rama de la carga es más pequeña. Evidentemente, al ser más pequeña la intensidad de salida, son más pequeñas las intensidades que soporta el diodo, ¿no? El valor máximo sabemos que es igual al de salida, ¿no? El valor eficaz, primero vamos a calcular el medio, es el de salida partido del número de fases, en este caso 2, con lo cual nos resulta 18,7 amperios, y el valor, ahora sí, eficaz, pues sería el de salida partido de la raíz del número de fases, es decir, nos resulta 26,45 amperios. Estos son los tres valores de intensidad que soporta el diodo. Bueno, son los tres magnitudes o caracterizaciones de la intensidad que soporta el diodo, ¿no? Uno el máximo, otro el medio y otro el eficaz. Evidentemente, para el caso de la corriente de entrada eficaz, apartado C, para el caso de la corriente eficaz de entrada, que estará igual a la media de salida, pues en este caso tenemos que también cambia y tenemos 37,4 amperios. Evidentemente, el factor de potencia, como ya hemos visto, que no depende de las magnitudes eléctricas, pues sigue valiendo 0,9. Y con esto pues terminamos
este segundo problema, donde se ha hecho una incidencia de que en el caso de que en la carga exista una fuente de tensión, varían las magnitudes de intensidad en todo el circuito.